Welcome everybody, bienvenidos. En el video de hoy vamos a trabajar en traducir oraciones del español al inglés con un enfoque en las oraciones negativas. Vamos a empezar con yo estoy lista o listo. ¿Cómo se dice yo? Se dice I. Y estoy, am, del verbo to be. Y lista o listo se dice ready. Entonces yo estoy lista o listo es I am ready. I am ready. Entonces, ¿cómo decimos yo no estoy lista o listo? Vamos a agregar la palabra not. I am not ready. I am not ready. Vamos a ver otro ejemplo. Ella es feliz. ¿Cómo se dice ella? She is y feliz, happy. Entonces, ella es feliz, es she is happy. She is happy. ¿Y cómo decimos ella no es feliz? Vamos a agregar la palabra not. She is not happy. She is not happy. Muy bien, seguimos con otro ejemplo. ¿Cómo se dice ellos en inglés? They. ¿Y cómo se dice son? Are. They are. Jóvenes se dice young. Entonces todo junto es they are young. They are young. ¿Y cómo negamos esta oración? Ellos no son jóvenes. De nuevo vamos a agregar la palabra not. They are not young. They are not young. ¿Cómo se dice en inglés estás enojado o enojada? Recuerden que siempre tenemos que usar el pronombre en inglés, entonces tiene que ir el equivalente a tú. Tú estás, you are. Y enojado o enojada se dice angry. You are angry. You are angry. ¿Y cómo negamos esta oración? No estás enojado o enojada. You are not angry. You are not angry. Entonces vamos a hablar de la estructura aquí, ya que vimos varios ejemplos. En español, la palabra no se pone antes del verbo. En inglés se pone después del verbo. Y esto lo vemos cuando estamos usando el verbo to be. Entonces en afirmativo es you are angry. En negación es you are not angry. Esta estructura es solamente para el verbo to be. En unos minutos vamos a ver otra estructura con los otros verbos. Así que recuerden con el verbo to be, para hacer la negación vamos a poner la palabra not después del verbo. En inglés se usan mucho las contracciones. No voy a pasar mucho tiempo en este video hablando sobre las contracciones porque tengo planeado una clase sobre el verbo to be más adelante. Pero tenemos I'm, his, she's, it's, your, we're y their. Y vamos a ver unos ejemplos usando las contracciones. ¿Cómo se dice soy? Soy es I am. Y estudiante, student. Todo junto es I'm a student. I'm a student. Aquí estamos usando la contracción. En vez de I am, vamos a usar I'm. Y quiere decir lo mismo. Para los nativos es muy común usar las contracciones, así que es importante acostumbrarse a escucharlas y aprenderlas. ¿Cómo decimos no soy estudiante? Ya vimos la regla anteriormente, entonces vamos a poner not después del verbo, después de I'm. I'm not a student. I'm not a student. Ahora, ¿cómo decimos somos amigos? Nosotros o nosotras somos es we are. We are. ¿Y cómo se dice amigos? Friends. Entonces todo junto y usando la contracción es we are friends. We are friends. Y para decir no somos amigos, traten de decir la frase antes de que yo la diga para que trabaje en su memoria.
y para que también puedan practicar las estructuras. Así poco a poco van a ir recordando. We're not friends. We're not friends. También escuchen la diferencia de cómo lo decimos cuando estamos aprendiendo. We're not friends. Hacemos las pausas después de cada palabra. Un nativo lo dice todo corrido. We're not friends. We're not friends. Ahora, ¿cómo decimos tiene hambre cuando hablamos sobre una mascota, por ejemplo, un perrito? Vamos a usar el pronombre it. It is hungry. Usando la contracción es it's hungry. It's hungry. Y para negar y decir no tiene hambre, ya se la saben, ¿cómo se dice? It's not hungry. It's not hungry. Les voy a enseñar que hay otra forma para hacer contracciones cuando estamos usando la palabra not y el verbo to be. De nuevo, no voy a hablar mucho de este tema en este video porque ya estoy trabajando en un video para el verbo to be incluyendo estas contracciones. Pero para I am not, podemos decir I ain't. Para he is not, he isn't. She is not, she isn't. It is not, it isn't. You are not, you aren't. We are not, we aren't. They are not, they aren't. Ahora, ¿cuál contracción es más común? Yo diría que la primera versión que les enseñé es más común, pero esta también se usa mucho. Las dos son informales, pero son muy frecuentes. Vamos a ver unos ejemplos con oraciones que ya vimos anteriormente usando estas contracciones nuevas. Ya vimos cómo decir somos amigos, ¿verdad? ¿Cómo se dice? We are friends. Si usamos la contracción es we're friends. We're friends. ¿Cómo decimos no somos amigos? Es we are not friends. Vimos anteriormente que podemos usar la contracción de we're not friends. We're not friends. Ahorita vamos a usar la contracción nueva que acabamos de ver y sería we aren't friends. We aren't friends. ¿Cómo decimos tiene hambre cuando hablamos sobre una mascota? It's hungry. It is hungry si no usamos la contracción. It's hungry si usamos la contracción. ¿Y no tiene hambre? No tiene hambre es it is not hungry. Anteriormente vimos la oración con it's not hungry. It's not hungry. Y ahorita vamos a verla con la segunda manera de hacer las contracciones. It isn't hungry. It isn't hungry. Hasta este punto hemos estado negando oraciones con el verbo to be. Ahora vamos a ver unos ejemplos en donde usamos otros verbos. Por ejemplo, quiero dormir. ¿Cómo decimos quiero en inglés? I, porque estamos hablando de yo. I want. Y dormir es to sleep. Entonces todo junto es I want to sleep. I want to sleep. ¿Y no quiero dormir? Aquí es en donde se hace un poco más difícil al negar las oraciones, porque para negar I want to sleep tenemos que usar un verbo auxiliar y es I don't want to sleep. I don't want to sleep. Don't es una contracción de do not. Aquí estamos usando el verbo auxiliar do para hacer la negación. Es muy raro escuchar a un nativo decir I do not want to sleep. Por lo general van a usar la contracción I don't want to sleep. Ahora lo confuso aquí es que estamos agregando una palabra que no usamos en español. Y aparte de eso estamos poniendo not antes del verbo. Ya vimos que con el verbo to be se pone después del verbo, pero aquí se pone antes. I don't want to sleep. Vamos a ver otro ejemplo con ella necesita comer. ¿Cómo se dice ella? She. ¿Cómo se dice necesita? Needs. ¿Y comer? To eat. Recuerden que cuando vean un verbo en infinitivo tenemos que usar to antes del verbo en inglés. Eso es lo que lo hace infinitivo en inglés. La oración completa es she needs
to eat. She needs to eat. ¿Y cómo decimos ella no necesita comer? Ella no necesita comer se dice she doesn't need to eat. She doesn't need to eat. Aquí doesn't quiere decir does not. Es la contracción. Cuando hablamos sobre la tercera persona en singular, vamos a usar doesn't. Para los otros pronombres I, you, we y they, vamos a usar don't. Vamos a ver otro ejemplo con tienen dinero. Ellos o ellas tienen dinero. ¿Cómo se dice ellos o ellas? They. ¿Y tienen? Have. They have. Y dinero se dice money. They have money. They have money. Entonces, ¿cómo decimos no tienen dinero? Traten de contestar ustedes. Es they don't have money. They don't have money. Recuerden que les dije que con I, you, we y they vamos a usar don't. Y lo colocamos antes del verbo aquí también. They don't have money. Ahora, ¿cómo decimos tú la amas? Tú es you. Esta oración es un poco más complicada porque la estructura del español al inglés cambia en la traducción. Tú la amas es you love her. You love her. Aquí vemos you como el pronombre sujeto y her como el pronombre objeto. Para decir tú no la amas, ¿cómo sería? La misma regla aplica. Vamos a agregar don't antes de love. You don't love her. You don't love her. Un truco de pronunciación con don't para que suene más fluido y como un nativo es cambiar la D por un sonido de R. You don't love her. You don't love her. You don't love her. Espero que este video sea útil y que puedan poner en práctica todo lo que aprendieron aquí. Si les gustaría aprender más acerca de esas oraciones que suenan más corridas, más como un nativo, les invito a ver este video en donde explico algunos trucos para hacer esos pequeños cambios y que su pronunciación suene más como un nativo. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.